Gracias a todas por estar de nuevo aquí en esta última jornada de la primera escuela de otoño de IO Exterior. Pasamos el foco, hemos estado con el foco de la emigración, que bueno, todas somos la doble condición de migrantes e inmigrantes, y vamos a aprender de otras experiencias de organización de otras comunidades migrantes. Vamos a tener ahora por la mañana a Margarita Guerrero, que está aquí a mi izquierda, y a Víctor Hugo Sáez, que está aquí a mi derecha. Y vamos a empezar con Margarita primero. Marga es coordinadora de Revolución Ciudadana en Europa, de Ecuador, de Correa. Es además exconcejala de Cambiemos Murcia, que solo te podías presentar a las municipales, ¿no? Porque no te dejaban para otras, imagino, tampoco. No podría haber sido elegida si no tuviese doble nacionalidad. Ah, tampoco. Ahora lo cuento. Perfecto. No me adelanto entonces. Fue vicepresidenta, exvicepresidenta del Consejo de la Juventud de España y miembro de la red de activistas de migraciones de Izquierda Unida. Y voy a un breve excurso, que son las redes de activistas, y es que las redes de activistas en nuestra organización son espacios de trabajo temático, migraciones, medio ambiente de crecimiento, no sé, hay 800.000, ahora mismo no me acuerdo de todas, memoria democrática, antifascismo, y son espacios abiertos, no solo a la militancia, sino espacios abiertos también a cualquier persona, independientemente de que sea militante o no. Y entonces esto es una invitación a quien quiera participar siempre en una red de activistas que está invitado e invitada. Así que nada, yo ya me callo y doy la palabra a Marga y arrancamos esta segunda jornada. Vale, perfecto. Pues dadme un segundito, por favor, que comparto pantalla. Pues está. Bueno, ya está la presentación, así que buenos días a las valientes que estáis aquí para la última jornada. Bueno, a mí se me comentó que queríais que hablase de la iniciativa de ILP Regularización y también de los derechos políticos de las personas migrantes en España. Así que, bueno, pues comentaré un poquito esto. Y dejaré luego espacio para que podamos preguntar, porque no entraré en nada de las cosas de Ecuador, pero también con esa doble condición de militante que tengo. Además, no lo hemos puesto en la presentación, pero porque era un poco ya extenso, pero también soy asambleísta alterna por la circunscripción del exterior. Entonces, bueno, si tenéis cualquier inquietud en relación a esta cuestión, pues también la planteáis, ¿vale? Sin problema. Bueno, la ILP, no sé si todas y todos habéis firmado ya, si no, yo tengo unas hojas ahí de firmas, así que será también, las pondremos ahora después para que podáis firmarlas. Simplemente recordar un poco que esta figura lo que permite es que la ciudadanía que se movilice y consiga más de medio millón de firmas, pues pase a debatirse un tema concreto en el Congreso. Quizás el hito más cercano, positivo en relación a esta figura es la ILP del Mar Menor, la que dota de figura jurídica y que convierte a España bueno, pues se pone a la vanguardia de la protección de derechos medioambientales del entorno. Pero también hay otras experiencias negativas que, bueno, ayer estaba comentando en nuestro grupo de trabajo, algunas otras experiencias pues que aún consiguiendo la cantidad de firmas, pues luego no salen adelante, ¿vale? Esto porque que llegue al Congreso no significa que después, significa que se podrá debatir, pero no significa que se apruebe, porque eso siempre va en función de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, poniendo ese marco, esta iniciativa legislativa popular busca, por un lado, estas dos cuestiones que ponemos ahí, cumplir con el objetivo de esas 500.000 firmas antes del 22 de diciembre, actualmente nos quedan como unas 29.000 firmas por conseguir, con el objetivo de que se ponga en marcha una regularización de carácter extraordinario para el medio millón de personas que se encuentran en situación irregular en España. Y bueno, de las que un tercio son menores de edad, y después comentaremos en lo que ocurre con esta situación de no tener papeles en España, pero también busca cumplir un doble objetivo, que es fortalecer las organizaciones de las personas migrantes y racializadas en España. El momento constitutivo en torno al sujeto político que puedan representar estas personas ha pasado por varios momentos, ¿no? Un primer momento más de organización
en redes incluso de carácter pues, asistencial, ¿no? Para cubrir nuestras necesidades básicas, muy apoyadas también en las ONGs, pero ya han dado el saltito a querer, pues obviamente, reivindicar con voz propia sus derechos políticos y bueno, eso también se está buscando. Yo aquí he puesto la comisión promotora, que son algunas entidades. Para nosotras la referencia es regularización ya. Desde Izquierda Unida trabajamos coordinadas con esta plataforma, hemos tenido reuniones, estamos adheridos de forma oficial a este proceso y lo apoyamos en la medida de las posibilidades. Por eso también tengo las firmas aquí para que las que consideréis que no habéis firmado lo podáis hacer. Porque eso es un poco lo que va a ocupar parte de nuestra, de aquí a diciembre, parte de nuestra actividad va a ir centrada en eso, ¿no? En conseguir las firmas para que la gente pueda, para que esa ILP llegue al Congreso. Bueno, ¿qué pide esta ILP? Una ILP, realmente he puesto un extracto del texto que está aprobado por la mesa del Congreso y como tiene que ser un texto aprobado por la mesa del Congreso, no puede ser un planteamiento de máximos en el sentido de, obviamente, a la población migrante y a las personas que trabajan por los derechos humanos nos gustaría tener una ley de extranjería diferente, por ejemplo, ¿no? Pero esto pues, no es posible vía esta figura, así que lo que se pide es que se ponga en marcha un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en el territorio español antes del 1 de noviembre del 2021, ¿no? Y que quien determina el marco para que se produzca esta regularización es al final quien tiene las competencias, en este caso es el gobierno, ¿no? O sea, no, y también las Cortes tienen algo que decir ahí y por eso pasa por el Congreso, porque al final es una modificación de una ley orgánica, pero ya digo, no es una cuestión de conseguir la revolución, es una cuestión de dotar de derechos o eliminar lo que ahora supone pues un proceso de exclusión sistemática. Y ahora me detendré un poquito a explicar estas palabras. Hay que decir que estos procesos de regularización se han llevado a cabo en España de manera continuada por partidos de distinto color político, ¿vale? 4 por parte de los gobiernos socialistas y hasta en 5 ocasiones por parte del gobierno del Partido Popular. Por lo que es que realmente no se entiende que no se pueda hacer este proceso en este momento. Bueno, luego sabemos efectivamente que siendo parte del propio gobierno sabemos que la realidad es mucho más compleja y que tenemos pues un gobierno pues con muchas partes incluso dentro del propio PSOE, con muchas almas y con un ministro como Marlaska que podría ser perfectamente un ministro, pues no sé, del Partido Popular o incluso de un gobierno con Vox, ¿no? Entonces, esto lo pongo sobre la mesa porque es mucho más complejo de lo que nos gustaría, ¿no? Obviamente a nosotros nos gustaría tener esta regularización, pero hay que empujar desde otros lugares porque no es suficiente con la fuerza que tenemos actualmente en el gobierno. Como decía antes, un tercio de esas personas que están en situación irregular en España son menores de edad y imaginaréis la espiral de exclusión que esto supone. Este proceso también se ha hecho en Europa, en varios países. Solo entre el 96 y el 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros y, bueno, pues las últimas quizás en el contexto de la pandemia fueron Portugal e Italia y que, bueno, digamos que demuestra que efectivamente sí que es una figura utilizada, lo cual tampoco sorprende porque teniendo en cuenta que la política migratoria de la Unión Europea es una política migratoria profundamente racista, pero que al mismo tiempo el sistema mueve no solo masas de recursos naturales o fósiles, sino también mueve los recursos humanos, pues estas bolsas de personas precarias que se incorporan a los países al final hacen su papel y de alguna manera sirven para revitalizar sociedades profundamente envejecidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, y por eso siempre que se producen regularizaciones se va a poner el foco mucho en la cuestión economicista laboral, ¿vale? No de derechos, sino más bien en... Y esto lo vamos a ver en la reforma en la última reforma que se ha producido en España, ya me estoy adelantando un poco el capítulo, pero antes me quiero detener un poco en qué significa no tener papeles en España. Es realmente, bueno, pues esa espiral de exclusión
sobrevenida por estar en situación administrativa irregular toca varios ámbitos. Quizá uno de los más determinantes por la cuestión central que ocupa el trabajo en nuestra clase es que pues, bueno, no puedes tener un contrato laboral, ¿no? Y como no puedes tener un contrato laboral, pues estás en una situación de economía sumergida y esto también te imposibilita pues, defender tus derechos laborales, ¿no? Esto lo que trae consigo es que esta cantidad de personas que no tienen derechos se encuentra dedicando la mayor parte del tiempo, vale, la mayor parte del tiempo a invertir energías para conseguir recursos para poder mantenerse en el país. Y bueno, esto espero que solucione un poco mientras tengo agua. Bueno, pero esto también va a influir en la medida en la que ellos y ellas puedan verse en capacidad de poder participar y organizarse en partidos, en sindicatos y demás, ¿no? Esta gente cuando a todas nos ha pasado, ¿no? Cuando tenemos tan poquito tiempo disponible para poder organizarnos o para poder hacer algo más que no sea trabajar, pues evidentemente es muy difícil. Otro problema que también es crucial en cualquier proyecto vital es la imposibilidad de regularizar la situación habitacional. Y esta exclusión en el ámbito laboral también tiene un eco en la exclusión de acceso a la vivienda y, por tanto, como sabéis, la vivienda es un pilar básico para poder acceder a otros servicios y derechos. Por tanto, tampoco pueden acceder a ayudas de protección social. Es como una cascada todo el rato no tener papeles, ¿no? Hay otros ámbitos que tienen que ver con la exclusión sanitaria. Quizás el caso que más se ha conocido en estos días es el caso de las personas migrantes con VIH en Madrid. Estamos trabajando directamente con los colectivos y aunque en la norma no existe una mención expresa a la exclusión sanitaria, los protocolos de implementación de esos reglamentos sí que de facto están excluyendo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando trabajar para revertir, que al final esto tiene que ver también con el deterioro de los servicios públicos en general aplicados con una agenda neoliberal salvaje, que es lo que tiene Ayuso, ¿no? Bueno, no podéis verlo todavía, pero ahí esta diapositiva, esta diapositiva mostraba 3 noticias, 2 de ellas, bueno, una muy reciente, que es que, una sentencia de 42 años de prisión por abusar de 6 trabajadoras agrícolas en Cartagena, y esto tiene que ver con esa vulneración de derechos y también cómo cruza el vector género en esto, ¿no? Personas que no tienen papeles, que tienen menos herramientas para poder defenderse, para poder denunciar, si estás en situación irregular y estás sufriendo este tipo de cuestiones, aunque la ley se ha modificado bastantes cosas y, por ejemplo, las personas que están en situación de violencia de género, en situación irregular, una vez que estableces una denuncia, no pueden poner en marcha un proceso de expulsión, pero más allá de estos esfuerzos en los cambios normativos que se ha hecho por el gobierno, en el que están nuestras compañeras peleando ahí fuertemente, la movida es que de facto una persona que esté en esta situación no se va a acercar a la policía, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Porque evidentemente pues los leemos como no quien nos garantiza la protección, sino quien va a ser punitivo con nosotras o, en último caso, a acabar expulsado y expulsada del país, ¿no? Otras noticias que tienen que ver con la miseria en los campamentos de migrantes en Huelva, sus casos también son bastante conocidos, hay alertas de la ONU y demás. También Enrique Santiago, cuando estuvo llevando Agenda 2030, hizo muchos esfuerzos para, desde la gestión, dar solución a este problema, pero no es aislado, es bastante generalizado la cuestión de la residencia. Además, son bolsas de trabajo que están en sectores ultra precarios del campo, entonces que además quienes controlan el campo mayoritariamente son grandes empresas, o sea que es que ni siquiera es que sea un pequeño productor, no hablamos de ese tipo de generalmente, ¿no? Y otra de las noticias es una noticia positiva, en este caso es de Yolanda Díaz, que las empleadas del hogar tendrán derecho a paro
y a protección frente al despido. Esto es uno de los últimos hitos que se ha conseguido en el reconocimiento de derechos con la ratificación del convenio 189 de la OIT, ¿no? Hay que decir que teníamos incluso sentencias de la justicia europea que calificaban de discriminatorio que las mujeres que realizaban, bueno, las personas que realizasen trabajo doméstico no pudiesen acceder al desempleo, ¿no? Y este ejercicio de reconocimiento de derechos que se está haciendo, además de ser una asignatura pendiente, porque sus derechos, personas que están haciendo trabajos esenciales de cuidado y de sostener la vida, pues no tienen una garantía de protección mínima de derechos, evidentemente también significa, además de dignificar el trabajo que hacen y reconocer esos derechos que no estaban reconocidos, evidentemente estas personas se incorporan a los regímenes que no estaban cotizando, algunas, la gran mayoría, y, y, y se afronta una cuestión de injusticia social, ¿no? Seguimos sin ver nada, pero yo lo pondré a disposición esta presentación para que la tengáis. Lo siguiente es la reforma del reglamento de la ley de extranjería, que esto pasó a finales de julio de este año. Y yo antes hice una alusión a esto y lo pongo aquí también porque aunque pretende, yo he cogido la nota de prensa oficial del gobierno, ¿vale? Para que entendamos un poco el marco desde donde se quiere encuadrar esto, y es que el gobierno aprueba una reforma del reglamento de extranjería para mejorar el modelo migratorio y favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes. Y cita hasta 4 elementos de mejora, pero en la exposición de motivos de la reforma en cuestión lo que se señala es que el modelo migratorio español no solo carece de agilidad en la capacidad de dar respuesta a los retos del mercado laboral, sino que incluye importantes ineficiencias y genera el desarrollo de prácticas de economía informal que tienen elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión. Quiero decir, hay un reconocimiento directo de que la norma no funciona, de que además, pero ni social ni económicamente, y que genera economía sumergida. Una de las cuestiones que preocupan de esta reforma es, por ejemplo, que crea una figura de arraigo de formación, bueno, para extranjeros que hayan permanecido en España 2 años en situación irregular. Hay algunas cuestiones que mencionan que las personas que consigan demostrar que han estado trabajando 2 años en España de manera irregular podrán obtener más fácilmente los papeles. Bueno, a ver, cuidado con esto. Esto significa que hay que denunciar, o sea, que hay que hacer una serie de gestiones intermedias hasta conseguir demostrar que has estado 2 años trabajando de manera irregular. Quiero decir, esto, unas personas que se encuentran en situación de indefensión en muchos sentidos, es muy difícil acceder a estos mecanismos, ¿no? Y por otro lado, también introduce cuestiones en relación a la contratación en origen. Y esto es una trampa importante. Primero, solo grandes empresas pueden acceder a ello. Ya sabemos que las empresas que tienen capacidad de movilizar trabajadores de países a otros lo hacen por una cuestión de abaratamiento de costos en la mano de obra. Y entonces solo se van a atraer a la gente de aquellos lugares donde tengan menos derechos laborales que los nuestros. Además, es profundamente injusto porque tienes muchísimos posibles trabajadores en España que, mientras no tienen papeles, no van a poder tener un contrato laboral digno, y te traes a gente de otros lugares que además, el caso que os comentaba de las trabajadoras de la sentencia por abusos sexuales, no son trabajadoras que vienen de otro país a hacer trabajos temporales y luego se regresan. Entonces, quiero decir, no atacas el problema, ¿vale? Esta reforma es totalmente insuficiente a nuestro juicio y bueno, otro de los problemas es que habla de facilitar y agilizar las gestiones, pero ahora mismo hay un cuello de botella incluso en las renovaciones de residencias de cuestiones laborales porque no hay personal. Entonces hay un problema con las citas, no hay citas, la gente pierde los papeles porque se le acaban los plazos. Esto en el periodo de la pandemia, pues como estaban suspendidos los plazos administrativos, pues se medio salvaba de alguna manera, pero ya no. Y lo que ocurre es que hay gente que está quedándose en situación irregular sobrevenida, perdiendo los papeles, porque no tenemos unos servicios públicos que puedan captar esta demanda, ¿no? Esta necesidad de refuerzo.
Así es que, bueno, hay muchas lagunas sobre esta reforma. Para nosotros, ya digo, no es suficiente. Por tanto, vamos a seguir empujando para que se dé esa ILP, para que se produzca una regularización extraordinaria. El, no pasa nada. El escenario ideal que os comentaba, evidentemente, sería avanzar hacia un nuevo paradigma de reconocimiento del derecho a la movilidad humana, como en otros países del mundo se ha hecho, entendiendo que esto es difícil y que cuando se habla a lo mejor de proceso constituyente, estos horizontes sí deben ser incorporados, porque esas son las visiones de ampliación de derechos para todas que queremos conseguir. Pero el mientras tanto es esos instrumentos como esa ILP de regularización que lo que busca realmente es poner sobre la mesa una necesidad social y que se establezca un proceso extraordinario, como se ha hecho en otros momentos, y que resuelva una cuestión de exclusión social, política, económica, de muchos tipos, para la población que está en situación irregular en España. Ya comenté lo del reglamento de extranjería, somos bastante desconfiados, todavía es muy pronto para tener datos del impacto, pero hacemos un seguimiento, evidentemente, como cualquier otra norma, aunque nos guste poco, si hay espacios que pueden beneficiar a nuestra gente, vamos a hacer el trabajo de difundirla para que gente se pueda acoger, pero entre las trabas que estamos viendo es un poco esto, que no resuelve el problema y que está muy influenciada por gente que pues, maneja grandes empresas y que necesita resolver, pues no sé, el problema de las vacantes en algunos sectores productivos en España y demás. No sé cómo voy de tiempo, pero una... ¿Eh? Vale. La otra cuestión, ya dejando atrás la ILP, que como veis es una herramienta para resolver una situación, era el contexto. Yo solo he puesto una diapo cortita, pero es para situar que el telón de fondo realmente es una política migratoria en Europa que es racista, que bueno, pues los fondos para militarización y sistemas de control y seguridad son desorbitados, 30.000 millones de euros a migración y control de fronteras, por ejemplo, y que en el presupuesto que se está negociando en este 2023, que todavía no está cerrado, supone respecto al año anterior un aumento de de casi 14% en cuanto a presupuesto para esta cuestión. Esto con los episodios que están sin resolver, como la masacre de Melilla, como bueno, pues, la opacidad de Frontex y las llamadas a las sistemáticas por la vulneración de derechos humanos. Entonces, el contexto es esto y quizá aquí hay que añadir otro vector y solo lo dejo sobre la mesa para que lo incluyamos en las reflexiones, que esto también tiene que ver con una cuestión más geopolítica y de, pues bueno, la cumbre de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que situaba en la estrategia 360, bueno, pues la inmigración como una amenaza. Todo esto forma parte, evidentemente, dentro del mismo pacto. Del mismo momento también económico, este sistema se dice que es absolutamente incompatible con la vida y con el planeta y es justamente por esto. Van a acelerarse o se están acelerando los procesos que tienen que ver con la transición tecnológica, ecológica, digital y de todos los tipos, pero eso demanda de recursos. Esos recursos se están extrayendo eminentemente del sur global y se están llevando, obviamente, a Europa, eminentemente. Hay otros polos de distribución. China también tiene sus vectores importantes en varias partes de Latinoamérica y de África, pero sobre todo se están concentrando en Europa. Y esto al final seguro que no os resulta lejano y es nuevas formas de neocolonialismo que siguen sosteniendo un sistema que no solo mueve los recursos, sino también a las personas, ¿no? Así es que esto dejo ese apunte al margen para volver un poco a cuáles son los derechos políticos de las personas migrantes en España y en este caso vamos a diferenciar en función de la situación administrativa, ¿no? Por un lado estaríamos las personas nacionalizadas o con doble nacionalidad, es decir, ya me incluyo yo ahí, y que tenemos los mismos derechos políticos, los mismos derechos que las demás a elegir y ser elegidas. Y aquí yo
no voy a tocar ninguno de los temas que nosotros tenemos, obviamente, DNI, y eso es, no puedo negar esto, es una puerta de entrada a muchísimas cuestiones, obviamente, pero evidentemente la gente no te lee como si tuvieses DNI, y es una cuestión que no te ven, ¿sabes? Tú no tienes el DNI en la cara y ya por eso. Quiero decir que esto es muy importante, pero no opera con las cuestiones racistas y demás, ¿no? Entonces, dejando esto a un lado, que es también un importante porque, bueno, pues se han disparado los delitos de odio, están las nuevas derechas estas situando la migración como un foco permanente, y esto abre nuevos desafíos, pero sin entrar en todo eso, porque esto solamente es lo de los derechos políticos. El otro bloque son las personas de origen extranjero en situación regular y que pueden votar en las elecciones siempre que se den los siguientes casos. Ya lo estáis viendo en la pantalla y uno es, bueno, aquellos que proceden de la Unión Europea, otros que proceden de estados con acuerdos de reciprocidad, pero no son muchos, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, República de Corea y Trinidad y Tobago. Perfecto. Además de tener un convenio de reciprocidad, que significa que nuestra gente que esté allí también puede votar y los que están aquí de esos países puedan votar en las municipales, lo tienen que hacer haciendo varias gestiones de por medio, ¿vale? No es un voto directo y esto también condiciona la participación. Primero, que la información es poder y hay mucha gente que tiene ya derecho a votar, pero no se informa. Entre otras cosas, no se informa porque no conviene. En algunos lugares podríamos poner varios concejales y en algunos lugares declinar quién está en el gobierno. La incorporación de estas masas excluidas de cualquier cosa como masa de votantes, esto también se habló ayer, provocaría que los programas electorales tengan también que hablarle a esa población, incluyendo sus demandas dentro de los programas electorales, ¿no? Mejor callarse y hacer como que no existen y que cuantos menos se enteren mejor, pero esto está ya operando para alguna gente que sí que está teniendo en cuenta este tipo de cuestiones, y no solo para los que nos gustaría, que es los nuestros, sino también, pues no sé, Vox le habla con frecuencia a los migrantes latinoamericanos, haciendo alusión a la iberoesfera y sus movidas de otro siglo, pero sí, pero al final lo que busca un poco es eso, ¿no? Localizar los nichos de votantes y dirigirles a ellos el mensaje. En el caso de Vox es para que se enfrenten con otros migrantes que tienen menos derechos que ellos, pero en el caso de las organizaciones como la nuestra, pues sería para conseguir su incorporación con plenos derechos en la sociedad. Bueno, lo que decía, hay que cumplir unos requisitos. Aquí hay varios. Vale, entonces no voy a entrar demasiado en los requisitos, y si tenéis alguna duda luego puedo comentarlo, porque si no, no me da tiempo a comentar toda la presentación, pero básicamente hay que, en un plazo determinado, hay que solicitar la inscripción en un censo. El plazo es bastante acotado, no se hace demasiada difusión, entonces, como decía, todo este tipo de elementos siguen operando. Y bueno, paso ya un poco casi al final. Algunos datos en cuanto a los últimos datos que tenemos de personas extranjeras en España nos dicen que las principales nacionalidades, los principales incrementos se han dado en Italia, o sea, en la población que viene de Italia, Colombia, Venezuela, y los mayores descensos Rumanía, Ecuador y China. Quiero hacer detenerme un segundo en esto de Ecuador, porque es quizá el fenómeno que mejor conozco por ser, por varias cuestiones, pero por ser de allí y por mis responsabilidades con la Revolución Ciudadana. Y es que la migración, una vez que inicias un ciclo de migración, no suele detenerse por completo en un país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hemos detectado nosotros? Ya no se vuelve la gente de Ecuador como en la época de la Revolución Ciudadana sí pasó, que volvían porque consideraban que el país daba oportunidades. Lo que está ocurriendo es que se están abriendo nuevas rutas de migración, y la gente que ya tiene, la mayor parte de la población ecuatoriana en España tiene o doble nacionalidad o residencia de trabajo. Esto le permite salir ya a otros lugares y se está movilizando a otros sitios. Por tanto, las rutas de migración están cambiando. En este caso, nuestra gente se está yendo a Suiza,
al sur de Francia. En el caso del sur de Francia hay una movida importante porque se mueve trabajadores del levante español eminentemente hacia el sur de Francia con carácter temporal. Son empresas de trabajo temporal las que las movilizan, y esto ya abro el melón porque ayer también lo comentaste, de cómo dar protección eficaz a este tipo de situaciones que no son aisladas para el caso ecuatoriano, pero es el que mejor conozco, y que, por ejemplo, han tenido algunas sentencias porque este tipo de empresas de trabajo temporal lo que ha estado haciendo es fraude de ley y no cotizaban la seguridad social ni en un sitio ni en otro, y algunas ya tienen sentencias incluidas. Entonces, bueno, se están produciendo todo el rato cambios. ¿Qué ocurre? Que tampoco la migración en general no es un fenómeno que se estudie demasiado desde el ámbito institucional, ni siquiera para tener datos. Esto responde también a una intención deliberada. La ausencia de datos nos imposibilita generar políticas públicas que atiendan a su realidad. Quien no conoce lo que está ocurriendo, no podemos de ninguna manera pues, construir soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, bueno, son masas de personas que se están trasladando de unos sitios a otros, pero tampoco no hay alguien que se haga mucho cargo de estas cuestiones, ¿no? Bueno, y se dan sobre todo cuestiones de vulneración de derechos laborales, cuestiones de la seguridad social. En el caso de Ecuador, Ecuador y España tienen, esto en tiempo de Rafael Correa se pudo avanzar, se hizo un convenio, lo que se denomina el Convenio Hispano-Ecuatoriano de Seguridad Social, que permite que los años cotizados en un país y los años cotizados en otro país sumen, y que la gente cuando decida jubilarse en uno de los dos países, pues se sume ese tiempo cotizado y tenga una pensión un poco mejor, ¿vale? Esto no nos pasa con otros países con los que tenemos también población importante, Italia y el resto de lugares, y es una demanda pues de la migración ecuatoriana fuera para construir estas agendas. La imposibilidad que tiene esto no es solo que exista voluntad por parte, en este caso, del gobierno ecuatoriano, sino que los acuerdos bilaterales pues también exigen que las contrapartes quieran llegar a esos acuerdos, y no siempre quieren, ¿no? Es una cuestión de voluntad política, pero lo pongo sobre la mesa porque es un proceso de construcción de agendas desde los migrantes que están fuera también interesante, ¿vale? Bueno, aquí hay algunas variaciones en cuanto a la población, pero bueno, básicamente lo ponía a esta diapositiva porque mucha de la población que está en España, ojo con estos datos, porque además si constan todavía como población extranjera es porque tienen permiso de residencia, pero los que tienen doble nacionalidad ya salimos de ahí. Eso significa que hay muchísimas más personas de origen migrante en España que las que constan en los censos. Por eso, cuando hablamos de la infrarrepresentación en el ámbito de la política, es muy difícil cuantificar porque tampoco tenemos datos. Los colectivos migrantes y racializados están haciendo un trabajo bastante importante en cuanto a la cuestión de tener datos étnico-raciales, también con una preocupación, quiero decir, los datos no son ni buenos ni malos, los datos son una herramienta. El problema es qué pasa si esos datos, por ejemplo, caen en un gobierno mañana hipotético de PP y Vox y tiene los datos de la composición étnica del país y quiere empezar a hacer políticas más racistas, más xenófobas, ¿no? Entonces, digamos que este proceso se está trabajando desde la Dirección General de Igualdad de Trato y No Discriminación con los colectivos, pero es cierto que plantea un dilema. En algunos países se ha avanzado bastante, por lo menos se problematiza, se pone sobre la mesa y forma parte del debate. ¿Qué hacemos con esto? Porque es verdad que la ausencia de datos, como había dicho antes, es un problema a la hora de hacer políticas públicas, entonces hay que darle una respuesta. El problema es que para dar esa respuesta, bueno, pues hay todavía muchos condicionantes para pues no vulnerar la privacidad, la ley de protección de datos, una serie de cuestiones, y al mismo tiempo recoger la autopercepción o la autoubicación de las personas que se encuentran en España en relación a la cuestión étnica. Y ya está. Bueno, aquí hay algún dato más en cuanto a los saldos de migración y emigración, y bueno, pues un total de 530.000 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en España, aunque 381.000 personas salieron. Es decir, que bueno, pues sigue habiendo ese flujo. Esto también nos habla de dos cuestiones, y es que seguimos siendo país receptor, pero también somos un país de paso. Eso ha pasado, pues bueno, siempre, pues estamos ahí en la mitad, pero
pero significa sobre todo que sigue llegando migración al país y que esta cuestión sigue siendo una asignatura pendiente, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar ya aquí para que luego podamos comentar alguna cuestión, pero básicamente, ya para acabar, unas reflexiones finales. Ampliar los derechos políticos es abordar este tipo de cuestiones también. Ensanchar la democracia es un antídoto frente al avance reaccionario de la extrema derecha, y eso significa que todas tenemos que tener derechos y todas tenemos que poder defendernos, porque si no es que además es que es muy fácil confrontar al último con el penúltimo y hacer una guerra por abajo. Movilizar el voto migrante en las próximas elecciones creo que es una tarea fundamental. La red de activistas de migración está haciendo también un trabajo para posibilitar que esto pase y dar instrumentos a las compas de municipalismo. En cualquier caso, la participación política siempre tiene que ser en clave protagónica. Y yo esto lo digo por varias cosas. Lo digo porque he sido concejala de esta organización, pero también lo digo porque he visto cómo se han utilizado y se siguen utilizando de forma sistemática a algunas personas migrantes para que sean el elemento colorido en una foto electoral, ¿vale? Eso no puede ser. Nosotras no hacemos ese tipo de cosas y tenemos que promover una participación activa. Eso significa no solo una cuestión de representación, sino sobre todo de programa, y que sean ellas quienes construyen ese programa. Esto también es importante. Y el proyecto de París, que ya para acabar, que queremos construir, bueno, pues es con todas, es plurinacional, es diverso, habla muchos idiomas, tiene muchos sabores y olores, y construir un país con derecho para todas es, bueno, pues nuestro horizonte al final. Pues muchas gracias, Margarita. Voy a ser un poco malo y no sé si queremos movilizar a los alemanes que viven en Mallorca tampoco para las municipales, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede ser contraproducente, pero bueno. Vamos a pasar al turno de preguntas. Id levantando la mano y os voy dando paso. ¿Quién había...? Sí, ahora voy tomando unas cuantas palabras por aquí. Perfecto. Bueno, pues pasamos con las primeras cuatro turnos. Empezamos. ¿Quién? Ante todo, muchísimas gracias, Margarita, por esta presentación muy interesante y sobre todo gracias por los melones que has abierto, porque, bueno, hay varias cosas que subrayar. Hablas de la exclusión social sobrevenida como un problema en España, pero entiendo que es el mismo problema en todas partes. ¿A qué punto consideras que sería más interesante, en lugar de atacarlo por país, a nivel europeo? Porque luego también menciona de que la política migratoria europea es bastante nefasta. Entonces, ¿dónde es mejor destinar los recursos? ¿A nivel local o a nivel global? Porque tenemos los mismos problemas en Francia, en Holanda, en Alemania, etcétera. Luego, otro problema que subrayas, que además es bastante curioso, es la doble nacionalidad en terceros países. Tú, por ejemplo, eres ecuatoriana y española. Si mañana te vas a Francia, ¿cómo te considerarías? Porque votarías en el sistema español, si tienes un problema, acudirías al consulado, a la embajada ecuatoriana. O sea, eso es algo que además a nosotros, desde el exterior, nos interesa tener controlado, porque en el momento que tú eres española, pasas digamos, a estar cubierta por ese organismo. Entonces, canalizar y vehicular esa ayuda a esos dobles emigrantes es también importante. De hecho, también hablas del tema de la representación política. Cada vez más tenemos españoles nacionalizados que participan dentro de nuestro tal. Pero claro, siguen siendo nacionalizados españoles, pero tienen su representación política de su país de origen. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? ¿Qué ideas, qué pistas, cómo podemos...? Vale. Vale, vamos a coger todas las preguntas de golpe y luego respondes al tirón. Berta. Buenas, muchas gracias por la presentación y enhorabuena por esa luchaza que me parece, vamos, de quitarse los sombreros todos juntos, vamos. Yo voy a hacer una pregunta muy concreta con respecto al voto inmigrante, pues algo que como hemos estado trabajando y tal. Supongo que el ruego, que al fin y al cabo lo que tenéis es un ruego, ¿no?
¿Cómo hacéis para difundir? Porque yo recuerdo que uno de los grandes problemas que teníamos para ayudar a la comunidad española que vive en el exterior era informar de los procedimientos y uno de esos era el ruego. ¿Cómo hacéis en la difusión de la información? Si tenéis alguna red o cómo hacéis. Y luego otra cosa también, si estáis en contacto con el INE, porque el INE son los que llevan los ruegos. Yo recuerdo que cuando teníamos que gestionarlo y había gente que tenía problemas, siempre les llamábamos y la verdad es que eran siempre nos ayudaban muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que nos decían es que, bueno, y ahora vienen, cuando teníamos municipales y autonómicas, que se juntaban los ruegos de los españoles en el exterior con los ruegos de los extranjeros residentes en España, entonces se les forma una pelota ahí enorme. Si demandáis también recursos ahí para el INE, por ejemplo, una de las cosas, los ruegos se podían hacer por fax, ¿no? Por fax, puedo votar, ¿no? Y a lo mejor nos enterábamos de que tenían 3 máquinas de fax y claro, llegaban ahí y la gente pues intentando rogar, ¿no? Y ¡pum! Las máquinas esas que deben tener del siglo pasado pues congestionadas, ¿no? Si tenéis algún diálogo con ellos en este sentido. Y nada, solo eso. Enhorabuena por la luchaza, que me parece. Pasamos a Luis ahí, al fondo. Yo también agradecer la charla, la verdad es que ha sido muy clarificadora de cuál es la situación actual de las personas inmigrantes en España. Has mencionado la necesidad de tener datos y cómo, digamos, desde los organismos públicos a menudo pues, se intenta que se mantengan puntos oscuros respecto a los datos, pues bueno, como una manera de impedir que se hagan las políticas públicas necesarias. Y es un tema complicado porque, o sea, tener buenos datos de la situación requiere, requiere 2 elementos, en mi opinión, ¿no? Estar muy apegado a la realidad por un lado, pero luego también requiere digamos, un esfuerzo técnico y unos recursos y un tiempo importante. Entonces, simplemente por curiosidad, no sabía si habéis encontrado complicidad en el ámbito académico, digamos, de, yo qué sé, facultades de sociología, gente de investigadores que quisieran aportar los medios y las horas de trabajo que se requieren para tener un conocimiento de cuál es la situación migrante, de cómo si están funcionando o no las políticas, cuáles son las vulneraciones de derechos, etcétera. Simplemente. Gracias, Luis. Carmen, por aquí delante, tenía la palabra también. Muchísimas gracias por toda la información que has aportado. Perdón. La primera pregunta ya la he hecho aquí, no la voy a repetir, pero lo que sí quería preguntarte es, porque una cosa que ahora que nos encontramos nosotros con esa problemática desde el punto de vista de vivir en el Reino Unido, tenéis doble nacionalidad o 2 nacionalidades. Eso también jurídicamente es diferente también. Y luego quería preguntaros si tenéis algunos datos del impacto que ha tenido sobre la población, concretamente ecuatoriana. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de ecuatorianos donde tenemos contactos y me doy cuenta que, independientemente de que tengan pasaporte español, que yo les paso información sobre pasaporte español, realmente se están funcionando como si fueran ecuatorianos. Esa es la situación, porque cuando tienen alguna problemática se van, por ejemplo, a la Casa de Latinoamérica, de este tipo. Si tenéis algo de información sobre ese tema vosotros en España. Me había pedido yo también un turno, que no sé si es una pregunta o una reflexión. No sé. Con lo que hablabas de los datos, ¿no? Que no hay datos en España de personas, o sea, que se salen del INE, las personas que consiguen la nacionalidad, que tienen la nacionalidad y que esos datos cómo los podría llegar a manejar, ¿no? Según quien esté en el gobierno. Por ejemplo, en el caso de Alemania los datos son muy detallados, ¿no? Y sí que se dice cuántas personas tienen esto de Migrationshintergrund, que suena fatal, que es el trasfondo migratorio, pero bueno, ahora se trata de cambiar por Migrationsgeschichte, historia migratoria, ¿no? Y claro, según cómo se use, por un lado puedes decir, ¿no? Que mira que el país es muy diverso y es una foto de un país muy diverso con un 30 y tantos, un 20 y tantos % de población, pero por otro lado, esos datos los usa la extrema derecha también, ¿no? Para cuando hay, yo qué sé, un crimen, vamos a ver si tenía migración, o sea, a ver si tenía trasfondo migratorio, o para hacer carteles luego de
en campañas electorales para decir alemanes de segunda, no, los parimos nosotras, que ese carteles muy heavy los que hacían, ¿no? La extrema derecha. Entonces, ¿conviene o no conviene tener esos datos? ¿O a quién conviene o cómo conviene, claro? Ya. Porque sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, saber el nivel organizativo que hay en la migración actual, es decir, cuáles son las estructuras que hay, en qué ciudades españolas están organizados y cuál es el nivel de relación que hay, por ejemplo, con el sindicato, Comisión Obrera, UGT, si hay algún trabajo tipo mesa social, que históricamente eso siempre ha sido muy potente. Eso, gracias. Violeta. Quería dar gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Igual yo en la pregunta no sé si me voy a salir un poco del tema. Marga, te han presentado también, dijeron que has sido vicepresidenta del Consejo de la Juventud. Supongo que ahí en ese consejo estará representada de alguna manera también la juventud inmigrante y mi pregunta específica es si también está representada la juventud emigrante, ¿no? La juventud que ha salido fuera, o eso cómo se contempla dentro de este Consejo de la Juventud. ¿Hay alguna pregunta más? Pues ¿Le doy? adelante. Vale, a ver, empiezo. ¿Quién nos preguntaba sobre la exclusión soberanía y si esto debería ser un trabajo de ámbito nacional o europeo? Y bueno, pues es que solo, o sea, hay creo que dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con la necesidad de tejer alianzas, que creo que eso ayer también lo comentamos en un grupo de trabajo y hay cuestiones que evidentemente haremos más presión si sumamos más casuísticas que se están dando en el resto de Europa, por lo tanto ahí yo veo una línea de trabajo perfectamente viable que se puede poner en marcha, incluso también teniendo la previsión que en 16 meses tendremos elecciones europeas y que sería como súper interesante que dentro de los programas de la izquierda europea puedan ir determinadas cuestiones que tienen que ver con esto, de la regularización de los papeles y demás, pero luego tampoco podemos descuidar que en el ámbito nacional también operan leyes que pues evidentemente hay que trabajar desde el ámbito nacional, ¿no? Y esto es un poco lo que nos encontramos la mayor parte de las veces, ¿no? En la cuestión de las competencias como casa, porque los problemas de la vida real no entienden de la división de competencias entre administraciones. Pero es cierto que, bueno, pues esa ley de... Las sentencias de los tribunales europeos tienen impacto. Sí, claro, por supuesto. Por la vía de las sentencias sí, pero al final quien tiene la capacidad legislativa pues ya está. Entonces yo creo que hay que conjugar esos dos escenarios, ¿no? La disputa de las cuestiones en el ámbito nacional, también con una batalla en el ámbito europeo. Luego la cuestión de la doble nacionalidad, terceros países. A ver, ¿qué ocurre con esto? Y creo que alguien más también lo preguntaba, cómo se siente nuestra gente y por qué sigue yendo a las casas de... A ver, no sé si tienen cualquier residente extranjero más de 5 años en el Reino Unido tiene derecho a la nacionalidad británica, por ejemplo. Entonces, hay una materia que afecta al tema Brexit. Había que informar a todo el mundo que tenía pasaporte español que tenía que hacer el settle status, ¿vale? Entonces, claro, esa información la pasabas, pero no tenía respuesta de decir, pues vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Teníamos una organización y tenemos una organización que se llama Settle, que es lo que ayuda a los ciudadanos españoles, porque se trabaja en español, a hacer esta gestión. Y no nos encontramos que participara mucha gente. Solamente nos hemos encontrado con el problema después cuando se ha intentado hacer las reunificaciones familiares. Ahí es cuando sí ha habido un problema. Pero hasta entonces ahí nos falta el dato, no sé si lo tienes tú, de quién es el que sigue con la nacionalidad española o ha reivindicado otra vez la nacionalidad ecuatoriana, ecuatoriana, digamos en concreto. Porque es que ahí está el factor. Y bueno, de reivindicación, te diré que los españoles que son religiosos y quieren ir a misa, la capellanía que funciona en este momento en el Reino Unido es la latinoamericana, española no existe.
Con la iglesia hemos topado. Sí, siento de que cuando necesitamos que alguien nos pregunta, oye, el papel de no sé qué para hacer no sé cuánto, dice, no, pues es que tienes que ir a la capellanía latinoamericana. Papeles que debía tener el consulado español, porque pues no, lo está en la capellanía. Esto que acabas de poner sobre la mesa me parece que es una cuestión interesante también, ya que abrimos melones, y es que en ausencia de estados que garanticen las necesidades de la gente, proliferan. De hecho, hay un problemón con determinadas iglesias que están capitalizando, bueno, y tienen vínculos con la extrema derecha. O sea, quiero decir que esto es un problema. Están erigiéndose como la red, subsidiaria de apoyo. No solo en la pandemia, por ejemplo, fue muy claro, no solamente era una cuestión tanto burocrática, sino sobre todo de apoyo a todos los niveles, no solo pues necesidades básicas de comida y demás, sino también fue un momento muy difícil, muy duro, la gente pasó mucho miedo y pues hay casi un fortín espiritual. Entonces, eso es un problema, ¿no? Pero bueno, voy a retomar, que me voy un poco del tema, con el caso ecuatoriano, que es el que más conozco. A ver, ¿qué ocurre? Ocurre que mientras Ecuador estaba gobernado por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, existía una voluntad política muy clara de dar protección a los ecuatorianos en cualquier parte del mundo que estuviesen. Y eso tenía una traducción en el despliegue de las políticas públicas, que en primer término pasamos a tener una diplomacia ciudadana. ¿Eso qué significaba? Significaba que los servicios diplomáticos, además de que obviamente ya no los llevaban solo momias cocteleras que defendían los intereses de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, sino que también eran servidores públicos que desplegaban una serie de servicios útiles para la gente. España, por ejemplo, como un caso concreto, ¿no? Se desplegó el servicio de asesoría jurídica a personas que tuviesen problemas con las hipotecas, ¿no? Esto fue pionero en el mundo. Mejora de servicios consulares, pues todas las gestiones que hay que hacerlas, no solo las relacionadas con la cuestión electoral, de los procesos y las informaciones relacionadas con el ejercicio efectivo de los derechos políticos, sino todo lo que tiene que ver con los derechos en el sentido amplio, incluyendo las situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Habían casos de repatriación de cadáveres, o sea, una serie de recursos para proteger a los ecuatorianos en el lugar que se encontrase. ¿Qué ocurre? Que si esto falla, que es lo que ha pasado en el tiempo del gobierno de Lenín Moreno y después de Lasso, para los gobiernos neoliberales de derecha, la migración no existe. O sea, para ellos, si salen del país es un problema menos que atender, menos gente a la que dar servicios, ya está. Están fuera, no los vemos y no nos votan, pues por supuesto no les hacemos caso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido un deterioro generalizado de los servicios consulares, pero incluso para las cuestiones más básicas, porque esto ayer también se debatió, ¿no? Nos vamos de los lugares, pero no dejamos de tener vínculos, gestiones que hacer. Hay cierto sector de la población que además ya se vino cuando pues tenía más edad. Yo no tengo absolutamente nada en Ecuador, pero es que me llevaron a España con 10 años. A mi madre y el resto de generación que vino antes, pues venía en otra situación, ¿no? Entonces, esta gente sigue teniendo que hacer un montón de cosas con Ecuador todo el rato. Esa gente necesita poder gestionar cosas con las instituciones ecuatorianas, y el vehículo ahí es las embajadas y los consulados ecuatorianos, independientemente de que tengas doble nacionalidad. Ahora bien, ¿qué ocurre con la gente que ya tiene doble nacionalidad? Y esto es un ejercicio, es una reflexión política que tiene una traslación a nuestra vida diaria. Vivimos en X país, en el caso mío, en España. Vivimos en España, tributamos en España, nuestros impuestos están aquí. Aquí es donde tenemos que hacer no solo actividad política, sino, si tenemos algún problema, demandarles a las instituciones de aquí, ¿no? Esto, cuando vamos a otros países, ¿cómo está operando? Yo te diría que hay gente que es leída como ecuatoriana, que tenga doble nacionalidad, y va a buscar las redes de apoyo que le son menos hostiles, es decir, en las que considera que va a tener
una respuesta efectiva las casas de Latinoamérica, los espacios o la iglesia mismo, ¿sabes? Y en otras ocasiones, como es la gente que está migrando por cuestiones laborales, que no está en una situación tan sobrevenida, sino que quiere mejorar su situación, se acoge a la nacionalidad española porque es la que le permite ir a otros países que no puede ir con la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Yo no tengo datos a nivel ahora mismo para responderte tu pregunta con datos, pero sí es un poco lo que estamos percibiendo. Luego, lo que decías del Brexit, lo que ocurre ahí es que hay una dejación de funciones del gobierno ecuatoriano. No está informando de absolutamente nada. No, pero a su gente sí, porque la Constitución sí aparece. Es que ese es el problema. El problema es que ahí hay lo típico, ¿no? Si la ciudadanía es la que se tiene que movilizar, si las instituciones son las que tienen que poner a disposición esa información, la ciudadanía no se está movilizando por un montón de razones. Pero es que tampoco las instituciones están cumpliendo con su deber de informar. Pero no lo están haciendo ya no solo con el Brexit, que el Brexit tú puedes decir una cuestión de contexto, de coyuntura, si quieres me lavo las manos, esta gente sabrá cómo resolver sus problemas. Pero también lo hace de facto, de forma sistemática, con los procesos electorales de Ecuador, por ejemplo. Por lo que decía antes, porque existen los dispositivos y las herramientas para que se pongan en marcha esas políticas, sí, pero con el gobierno actual no existe la voluntad política, por tanto no se están poniendo sobre la mesa, ¿vale? Y esto se va a repetir siempre. No me voy a intentar responder rápido porque me estoy yendo. Lo de la difusión que decía Berta sobre el voto. Sí, mira, la red de activistas de migraciones de EU está intentando poner en marcha como puede estas herramientas de difusión, pero básicamente se hace de forma precaria por los colectivos de personas migrantes. No hay una coordinación macro a nivel global. También es verdad que, por ejemplo, están ahora mismo con la ILP, no queda demasiado tiempo, hay bastante estrés dentro del colectivo porque los plazos se acortan, hay que tener un margen amplio para poder tener el número de firmas suficientes por si te eliminan unas cuantas. Entonces, bueno, digamos que también las prioridades de la gente están un poco en otro punto. Por eso, las que ya tenemos más derechos también tenemos que hacer presión desde nuestras propias organizaciones y eso sí estamos haciéndolo. Lo del INE me parece una pregunta muy interesante. De hecho, lo que voy a hacer es hablarlo con nuestras compañeras en el gobierno y solicitar de manera expresa que se saque, que se refuerce tanto los servicios de información para que lleguen globalmente, como el servicio de personal para que haga frente a este cambio. Lo único que las notificaciones, las municipales pasan vía los ayuntamientos y esto hace el sistema un poquito más complejo porque más de 8.000 ayuntamientos. Entonces, y el proceso también es complejo porque se puede hacer evidentemente de forma muy rápida con firma digital, pero bueno, ¿cuántas personas de las que tienen derecho a voto tienen firma digital? Y luego por correo, pero bueno, como digo, los procesos burocráticos tampoco son friendly para la gente que necesita ejercer estos derechos. Ya estáis viendo, es todo una gincana burocrática, sistemática, a la que nos tenemos que hacer frente y esto seguro que lo sentís en primera persona porque os pasa a todas también y bueno, os pasaba más con lo del voto robado todavía. Y el fax lo abandonamos, ¿no? El fax también. ¿Quién va a utilizar el fax ahora? Bueno, en fin. Lo de los datos. Lo de los datos es un melón muy importante, pero creo que hay que abordarlo. O sea, ya está. De hecho, se hizo una consulta pública para tener la primera ley antirracista en España, que todavía no tenemos una ley antirracista en España, y esto liga con otra cuestión. O sea, es como, pues no sé, hay que reconocer que efectivamente el racismo estructural está operando todo el rato de distintas maneras y no tenemos instrumentos, en este caso, jurídicos, legales, más allá de las contemplaciones en el Código Penal de los delitos de odio, ¿no? Pero no, esa norma, que veremos a ver si sale o no sale, porque el PSOE ya sabemos en qué claves está, de adoptar el discurso en relación a la migración de la derecha o de la extrema derecha, depende del día. Entonces, bueno, es un problema. Luego, Luis decía lo de apoyarse en la academia. Sí, o sea, la academia a veces saca determinadas informes que nos pueden servir para trabajar y obviamente nos apoyamos en ellos, pero el problema al final es que, por ejemplo, el INE no hace una macroencuesta de inmigración desde hace un montón de tiempo. Quiero decir, al final
los organismos encargados de estos temas, que son los que, porque es que la universidad también está precaria y la investigación también es precaria, entonces bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, también tenemos reivindicaciones que trabajar y llevar a las instituciones. El nivel organizativo que nos comentabas y cómo trabajamos con los sindicatos y demás. Bueno, los colectivos de las personas migrantes, ya sabéis, no son homogéneos, cada uno atraviesa su momento y hacen lo que pueden por los sitios, pero un dato que nosotros estamos trabajando porque nos preocupa bastante, estamos trabajando con comisiones obreras, y es que la población ecuatoriana en España es la que tiene más accidentes laborales por detrás de la española, y esto es bastante preocupante. Entonces, bueno, esto es un elemento que estamos trabajando. Las personas migrantes se incorporan poco a poco a los sindicatos, pero es verdad que tampoco han visto en los sindicatos un espacio súper amigable. Y bueno, estamos grabando. Y yo creo que el mismo ejercicio que se hace en los espacios políticos hay que hacerlos en los espacios sindicales, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con el tema de las empleadas del hogar, ese proceso de acercamiento a las organizaciones que se han generado porque había una ausencia y ellas se han autoorganizado, no son en ningún caso competidoras, son aliadas, hay que ver cómo se mejora ese trabajo continuo, pero sí, sobre todo teniendo en cuenta que es que el trabajo pues, nos atraviesa la vida y que el sindicato es una herramienta para defender nuestros derechos. Pero bueno, ahí estamos enfrentando algunos problemas porque la situación es bastante dispar en cada sitio, pero en algunos lugares donde tiene mayor presencia, por ejemplo, el sector agrícola y demás, vemos que sí se están incorporando de forma paulatina. Pero no existe lo que sea una mesa concreta, más allá de que, por ejemplo, comisiones UGT tienen responsabilidades de migraciones internacional y demás, pero bueno, nuevamente operan dos cuestiones, no solo el ámbito de competencias de las administraciones, sino las estructuras de organización pues de los sindicatos y de los migrantes, ¿no? Es un poco complejo, pero vamos, se resume en que allí donde existan organizaciones de migrantes y sindicales debe haber necesariamente una alianza para defender nuestros derechos, ¿no? Y Olivia comentaba sobre la juventud inmigrante y emigrante en el CJ, en el Consejo de la Juventud de España. Bueno, a ver, el Consejo de la Juventud de España lleva más de 35 años funcionando y está conformada por las entidades juveniles de carácter estatal. Yo estaba ahí por Jóvenes de Izquierda Unida, pero sigue teniendo la misma carencia que en el resto de espacios. O sea, hay sectores de la población que no están, porque la participación sigue siendo un vector con cierto privilegio. O sea, las personas jóvenes, migrantes y racializadas no están o están infrarrepresentadas, están de forma muy anecdótica casi, y las emigrantes también, obviamente. Esto se ha intentado mejorar en la última etapa en la que yo estuve llevando la vicepresidencia en ciencia política, incluso con formaciones a la interna para la bolsa de formación para que bueno, pues, tuviese claro cuál es el marco y el contexto y pudiese trabajar para la incorporación de estas personas. Y luego, en cuestiones más prácticas, lo que se puede hacer desde las redes que estáis fuera trabajando con las juventudes, establecer protocolos de colaboración, que es la vía más rápida para salvar un poco las dificultades organizativas, ¿no? Porque creo que sí que hay que trabajar estas cuestiones. Se trabaja bastante con ESN, que trabaja con gente de Erasmus, pero es cierto que en algunos casos sí que nos hemos referenciado para el trabajo en los informes de Marea Granate y las cosas que ha hecho, pero más allá de estas cuestiones hay que avanzar, y de hecho vosotras, si estáis en esos espacios, os animo a hacerlo, que siguen siendo una asignatura pendiente. No sé si me he dejado algo, pero me he enrollado mucho, así que... Te puedo hacer una muy breve pregunta. Sí, sí. Hablando de datos, tenemos en Izquierda Unida, y a lo mejor por allí pueden responder, datos de cuántas personas migrantes militantes hay o con historia migrante, como dirían en Alemania. Porque esta secretaria de organización. Isma, una pregunta muy, muy breve. ¿Tenemos datos en Izquierda Unida de cuántas personas migrantes son militantes o ese dato no existe? El tema es si están registrados
registrados si están registrados como con DNI migrante, sí está el dato. Si tienen nacionalidad o ya no, pues no te sale evidentemente. Bueno, Vamos, sí, las personas que tienen nacionalidad extranjera y que tienen, por lo tanto, un DNI con letra específica, sí salen, sí. sería interesante saber. Sí, de hecho, hablaré con Natalia para que nos comente, con las compas que llevan afiliación, para que nos comenten también las cuestiones que tengamos que saber para desde la red poder trabajar mejor en esto. Pero vamos, también la constitución de la red busca eso, ¿no? Busca poder generar ese trabajo a la interna de la organización para que ellas, igual que otros colectivos, pues estén más presentes en la vida de la organización, no solo nosotros en el programa, sino que sean ellas. Y aquí ayer hablábamos en tu grupo de trabajo, hay muchas cosas de cuestión organizativa que hay que afrontar, pero también tiene que ver con lo que Isma decía el otro día, nuestras sedes tienen que ser un espacio abierto y de construir comunidad, porque es que si no, si son solo espacios donde tenemos reuniones áridas y orgánicas para ver enmiendas, pues la enmienda no es una traducción directa de una necesidad que tengan en su día a día, ¿no? Y bueno, ahí como buen ejemplo está el Soviet de Getafe, que dan clases particulares de idiomas. Quiero decir, hay que darle una vuelta a todas esas cosas, pero básicamente se reduce a la necesidad de convertir los espacios físicos en un espacio útil para el barrio donde estén, y eso significa como, bueno, pues saber quiénes viven en nuestro entorno, saber sus necesidades y generar comunidad. A partir de ahí, pues ya sabéis, politización de la cotidianidad, de organización, que se queden militando y que bueno, formen parte del trabajo diario. Pues muchísimas gracias por tu presentación.